velocidades vertiginosas, o sea, una serie de cosas muy raras. Bueno, pues hoy tenemos una noticia, y es que por primera vez en 60 años, en los últimos 60 años, el Congreso de los Estados Unidos ha tenido una audiencia hoy para analizar este tema, y por ahí han desfilado funcionarios del Departamento de Defensa y analistas de inteligencia de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y se han mostrado cerca de 130 videos inexplicables de objetos voladores a velocidades vertiginosas que fueron grabados por pilotos de guerra con las cámaras instaladas en aviones de guerra, en aviones militares. A las 6 de la tarde vamos a estar conversando con el investigador y periodista mexicano Jaime Maussan para hablar un poco de eso. Bueno, ahora vamos a hablar ya más temprano en el programa, hablamos sobre el gobierno, cómo ha levantado o levantará algunas de las sanciones que fueron implementadas por Donald Trump contra las dictaduras de Cuba y Venezuela. Y es que, aparte de la noticia de que van a levantar sanciones a los cubanos, pues, a los cubanos no, a la dictadura cubana, pues Estados Unidos también se supo que aliviará las sanciones para alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición y el chavismo. Esto se los advertí yo hace un tiempo atrás y bueno, ya lo tenemos frente a nuestras narices, así que me imagino que los cubanos con Biden y los venezolanos con Biden, que tanto decían que necesitaban que regresara la decencia a este país, pues deben estar muy felices, ¿no?, con esta noticia de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano de la Florida, precisamente para hablar sobre esta noticia, ¿no? Se van a aliviar algunas sanciones económicas a Venezuela. Esto se viene pidiendo desde hace tiempo. Hace unos días atrás, 18, creo que fueron 18 congresistas del ala radical, del lado demócrata, del lado liberal, pues pidieron que se levantaran las sanciones a Venezuela. Y pues bueno, aquí la administración hizo caso. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. No, ¿cómo estás, Karines y Agustín? Acá muy contenta de compartir con ustedes y la audiencia. Muchas gracias, Natalia. Bienvenida. Igualmente, nosotros compartir contigo. Bueno, queremos saber qué opinas de todo esto. Bueno, para comenzar, nosotros sabíamos perfectamente que esto iba a suceder. Si las personas tienen un poquitico de memoria y recuerdan, en la campaña durante Donald Trump salió un video, donde la campaña mostraba sí? que de Diosdado diciendo, y huele y viene una ola bolivariana. Y cuando uno decía eso en ese momento, las personas se reían en la cara de uno y uno decía, cuidado que aquí va a pasar. Joe Biden nunca reconoció a Juan Guaidó como presidente. Entonces, es esto, como se dice, esa ola se estaba anunciando. Y bueno, ya llegó, ¿no? No se demoraron nada en empezar a hacer esos cambios. Y como tú mencionas, todo ya se veía organizado desde el momento que 18 progresistas, porque la verdad son progresistas, esos congresistas demócratas con esas ideologías marxistas, en pedirle al gobierno de Biden que tuviese, ¿no?, misericordia con los venezolanos, ¿no?, por culpa de las sanciones, que nada más lejos que es la realidad. Venezuela viene desafortunadamente en caída libre y muy libre desde 1999 con Hugo Chávez. Entonces no entiendo ellos de dónde están sacando que esto es para alivianar los derechos humanos de los venezolanos. No, esto es para aliviar al régimen, para darle oxígeno. Y bueno, aquí la cuestión que yo animo a las personas a que hagan ese pensamiento crítico, y es de que quieren sancionar a Rusia, lógicamente, porque es un régimen, pero entonces van donde otro régimen a pedir petróleo. No tiene sentido. Sí, le quitas el petróleo a un dictador y se lo das a otro. Exacto, y se lo compras a otro. Y voy para otro lado. Entonces, es desafortunado. Sí, yo también tengo la misma pregunta, Karinés. ¿Qué estarán pensando los venezolanos que salían a decir venezolanos con Biden, cuando estamos viendo que todo va para arriba, la inflación, la misma estrategia que hizo Hugo Chávez, es la misma estrategia que nosotros estamos viendo desafortunadamente aquí en los Estados Unidos? Entonces, no nos sorprende a nosotros.
Si les sorprende a los de Biden, pues bueno, se les advirtió Se que les esto advirtió. iba a suceder. Sí, se les Sí. advirtió. Pero mira, permíteme decirles una cosa. Por ejemplo, cuando dicen de levantar las sanciones. Ok, levantar las sanciones. Pero es que las sanciones que le puso Estados Unidos a Venezuela no fue al pueblo venezolano, fue al régimen. Es más, Estados Unidos viene dándole dinero a los venezolanos, ayuda, viene dando ayudas, eso lo pueden revisar. Ellos no entiendo de dónde están sacando que esto es para manejar la crisis humanitaria que vive Natalia, Venezuela. porque esta es la misma retórica de Fidel Castro, que decía que ¿No? el culpable del embargo y el culpable de todos los problemas que tienen los cubanos era el imperio, la gusanera, todos nosotros, pues Otra nosotros todos mentira. somos gusanos. Entonces después vino Chávez y no, Maduro más bien, y entonces él dice que todos los problemas de Venezuela son culpa del imperio. Y entonces tienes a unos pobres viejitos de la tercera edad que los tienen entrenando en Cuba desde el año 60 y en Venezuela también los hay, les dan unas armas que ni siquiera funcionan. En Cuba yo he visto fotos de viejitos con palos y también los he visto en Venezuela porque ellos piensan que el imperio les va a atacar un día. Entonces los tienen mareados con este discurso barato que comenzó Fidel en los años 60 de que el imperio era malo y que todas las sanciones son culpa de Fidel y que de Fidel no, de los Estados Unidos, y que el hecho de que ellos no tienen comida pues es culpa del imperio. Y bueno, aquí están bueno, no los demócratas, aquí están los que han votado por este nuevo partido radical y prácticamente se burlaron de nosotros durante las elecciones. Yo me acuerdo aquí gente que decía, ¿cómo es posible que tú vas a comparar el gobierno de Biden o la candidatura de Biden con el socialismo? Bueno, pero es que usted nada más se tiene que preguntar quién apoya a Biden. Usted nunca vio a Donald Trump apoyando a Biden. Usted nunca vio a Bolsonaro apoyando a Biden. Usted vio a Nicolás Maduro, usted vio a Díaz-Canel, a Raúl Castro, todos ellos apoyan a Biden. Entonces ahí usted tiene el resultado de por qué lo apoyan, porque sabían que bajo esta administración ellos iban a aliviar todas estas sanciones. Es más, Gustavo Petro también lo dijo. También está involucrado en esa campañita. Unidos, que estaba involucrado. Pero entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, digamos lo que sucedió en Venezuela. ¿Qué sucedió en Venezuela? Hugo Chávez y eventualmente Nicolás Maduro empezó a crear muchos gastos, gastó demasiado en programas de asistencia social. Eso creo que nos está sonando algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Han pedido cierre de medios de comunicación. Creo que nosotros estamos viendo esto por medio de los demócratas que quieren hacer con las cadenas que no van con la narrativa de ellos. Entonces venir a decir que es uno el que quiere cerrar y el que está antes a favor del comunismo es totalmente falso. Y es más falso venir a decir, por ejemplo, y aquí sí lo tengo que decir, que Ron DeSantis es un dictador, que Ron DeSantis es un fascista, cuando ha sido un defensor de la libertad aquí en el estado de la Florida, donde nos está dejando a todos nosotros el poder tomar decisiones de nuestra salud, de cómo queremos vivir. Entonces, y la tiene muy clara, él la tiene muy clara. Esta mañana en un evento en el cual estuvo, habló y dijo, esto es una bofetada para todas las personas, para los venezolanos, para los cubanos, todo aquel que ha sufrido de los regímenes que han ocasionado estas situaciones y miserias en esos países, que ha habido cubanos que, prefirieron lanzarse al mar para poder llegar a la libertad. Entonces, esto definitivamente es una bofetada en la cara para todas las personas que han sufrido de esa miseria, Y ahorita, este tipo de levantar sanciones, lo que va a crear es aún más miseria, le va a dar más poder al régimen, tanto cubano y tanto venezolano, y la gente, mientras tanto, va a seguir muriéndose de hambre y sufriendo y buscando maneras de cómo salir del país, porque no pueden más con esa situación. ¿Y dónde van a terminar? Aquí, porque ahora tenemos fronteras abiertas, entonces ahora todo el mundo viene para acá. Exactamente, desafortunadamente pero mira, esa era la estrategia.
Esa era la estrategia, ustedes la han tenido muy clara, nosotros también la hemos tenido muy clara y venimos hablando esto una y otra vez. Por esa razón también acá, y mira que a todos tus oyentes, a todos los oyentes, por favor, analicen las cosas. Muchas personas se rieron también de que hace una semana el gobernador DeSantis firmó una ley sobre el Día de las Víctimas del Comunismo. Definitivamente qué importante es educar referente al comunismo, porque estamos viendo una sociedad que asume que el comunismo, el socialismo y todas esas ideologías ya se fueron. No, están mezcladas. Las ideologías marxistas, la ideología comunista, socialista, leninista, maoísta, todas están en este momento bajo el nombre progresismo. Y ahí es donde viene la lucha y por eso es que se están haciendo estas cosas en las escuelas, por eso se están creando de que los jóvenes deben de entender esta situación que solamente trae miseria. Tanta miseria trae el comunismo que les pongo estos datos, que Unión Soviética, 20 millones de muertos, China, 65 millones de muertos, Vietnam, 1 millón de muertos, Corea del Norte, 2 millones de muertos, América Latina lleva 165.000 muertos y siguen contando, sin contar los grupos terroristas. Entonces, ¿cómo es posible que sigan diciendo de que es que el comunismo y el socialismo y todas estas ideologías van a ser la solución para el avance y progreso de la humanidad? Ahora, yo creo que estamos viendo... Gracias por esos números, Natalia. Yo creo que es bueno refrescarle la memoria a la gente porque hay gente que creo que no lee. A mí me parece que estamos viendo un cambio sociopolítico que tal vez todavía a la mayoría de las personas no les es muy aparente, muy evidente, porque por supuesto las noticias que están en primera fila es el precio de la gasolina, es el desorden y el caos en la frontera, los alimentos que escasean en ciertos lugares, los precios que están exorbitantemente caros de todas las cosas. Pero hay un cambio sociopolítico y voy a tomar el estado de Nueva York como un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. El estado de Nueva York era un estado donde solamente tenían 5 asientos congresionales los republicanos en el Capitolio Federal. El resto estaba controlado por los demócratas, o sea, una proporción casi que de 80 a 20 a favor de los demócratas. Ayer se aprobó el nuevo mapa congresional que refleja el movimiento del censo, ¿no? El movimiento poblacional del censo que se midió con el censo del 2020 y que ahora pues hay que ajustar para los asientos congresionales. En este momento, los republicanos, bajo ese nuevo mapa, pudieran ganar 12 asientos del estado de Nueva York en el Congreso Federal. Esto ayer fue descrito por uno de los líderes del Partido Demócrata de Nueva York como un apocalipsis para su propio partido. El avance que han tenido los demócratas en un estado que históricamente, desde que se fundó el país, ha estado dentro del bando liberal. Ahora, de ahora en adelante, va a ser un estado competitivo. La Florida, cuando Barack Obama ganó la presidencia, los demócratas tenían 700,000 votantes más que los republicanos en la Florida. Y aún así, Trump ganó la Florida 8 años después. Bueno, en este momento, los republicanos aventajan a los demócratas por más de 110, 120,000 votos. Eso no está ocurriendo por una casualidad. Eso no se debe a una campaña brillante de publicidad por parte del Partido Republicano. Es más, el Partido Republicano no está haciendo campaña por ningún lado. Se está dando este fenómeno porque la gente se está dando cuenta que con el modelo demócrata van a la ruina, a la infelicidad, a la inflación, al desorden, a la falta de policía. Miren lo que está ocurriendo en California, miren lo que ha ocurrido recientemente en la ciudad de Chicago, en Illinois, en Portland, en Oregón, en Seattle, Washington. La gente se está yendo a mansalva de estos lugares y se está mudando para estados conservadores. Y por eso es que está teniendo este lugar. Por eso es que las últimas encuestas reflejan que el 60% de los independientes va a votar republicano, el 30% de los afroamericanos va a votar republicano, el 60% de los hispanos votantes va a votar republicano en noviembre, porque la gente se ha dado cuenta cuál de los dos partidos es el que más le conviene.
Mira, eso por las cifras, como tú dices, definitivamente para las elecciones de noviembre se va a ver, o sea, ya viendo los números, viene como se dice una ola roja y bastante fuerte, porque definitivamente, ¿qué es lo que sucede? Los republicanos en este momento estamos concentrados verdaderamente en las necesidades de las personas en este instante. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo poder aliviar la situación económica? La inflación sigue subiendo. El precio de la gasolina, ya hay lugares donde la gasolina, por ejemplo, la gasolina regular no está más, no hay más gasolina regular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que los demócratas en este momento se tiraron totalmente a la extrema izquierda y lo único que están es enfocados en su agenda progresista, en su agenda marxista, que va fuera de toda realidad y de toda la necesidad que necesita en este momento la sociedad. La gente no está pensando, por ejemplo, ¿cómo van a ser mis pronombres? No, la gente no está pensando en eso, la gente está pensando es ¿cómo voy a hacer para llevar comida a mi casa? ¿Cómo voy a hacer para pagar para el transporte? Esas son las necesidades y por eso es que la gente ha dicho, espérate, un momentico, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ustedes están mostrando una agenda totalmente radical, mientras que los republicanos están desenfocados en las necesidades que verdaderamente hay que solucionar y hay que apaciguar. Entonces, por eso es que ha ganado. A nivel de la parte con los hispanos, ¿qué es lo que sucede? Los hispanos en nuestro ADN somos conservadores, somos protectores de la familia, somos protectores de que nos gusta el orden. Venimos de países totalmente desorganizados, con una corrupción enorme. Entonces, lo que menos queremos es que eso se venga y se repita aquí en Estados Unidos, donde nos ha permitido tener una segunda oportunidad. Ahí está el punto. Por eso muchos demócratas hispanos han dicho, no más, no aguantamos más. Ustedes ya definitivamente se parecen al régimen de Cuba, al régimen de Nicaragua, al régimen de Venezuela. Veamos cómo está Chile. Van a venir un montón de personas de Chile porque están huyendo. Entonces, ese es el punto donde ellos han perdido totalmente noción de la realidad y de la necesidad que tiene el ciudadano aquí en Estados Unidos. Y por eso nosotros lo tenemos muy claro, en el partido estamos trabajando constantemente, así nos estén atacando y diciendo que es desinformación, no. Es sentido común, señores, es sentido común, estamos trabajando con el sentido común, estamos viendo cuáles son las necesidades y a problemas reales le estamos dando soluciones reales. No les estamos pintando, como se dice, pajaritos en el aire y prometiendo algo que no se va a cumplir. Es más, Biden ha prometido muchas cosas y aquí está la evidencia que su agenda es totalmente diferente. Se les anunció, no quisieron escuchar, pero ahorita creo que más de un demócrata está escuchando en este instante, así que a votar en noviembre para que esto cambie totalmente y podamos tener un respiro con esta administración. Hasta ahora se están tomando las 3 tazas. Ellos pidieron patria, pues ahora le están dando 3 tazas de patria. Los venezolanos saben a qué yo me refiero. Voy a comprar, a pesar de que hay un poco de escasez en las ferreterías, voy a empezar desde ahora con tiempo a comprar cubos. Para regalárselo a algunos miembros de la prensa local y que puedan salir a la calle con un cubo, le abren 2 huecos y en más yo puedo abrirle los huecos con un taladro, un par de huecos así del tamaño de una moneda de 25 centavos, uno para el ojo derecho, uno para el ojo izquierdo, se ponen el cubo a la cabeza y puedan salir a la calle sin que la gente lo reconozca y les escupa la cara, porque realmente se han pasado empujando esta agenda destructiva que nos está destruyendo el país. Esta agenda está destruyendo el país, Nos lo están descosiendo aceleradamente, pero me imagino que estas personas tendrán que ir al banco, tendrán que salir un día a una clínica, donde se ponen el cubo en la cabeza, pueden salir sin que la gente lo reconozca. Sí, es desafortunado. Como un servicio público. Es desafortunado, ¿no? Lo que está sucediendo, desafortunado que los medios de comunicación como tal, y por eso les agradezco a ustedes el espacio que siempre nos brindan, porque es importante que las personas puedan escuchar todos los lados, ¿no? Todas las voces y ustedes sacan sus propias conclusiones. Claro. Pero sí hay que dejar algo muy claro y es de que Ronald Reagan, es que si analizamos desde Ronald Reagan, él venía avisando esta situación.
donde él claramente dijo, si el fascismo llega alguna vez a Estados Unidos, será bajo el nombre del liberalismo. Y se está viendo con todas estas cosas, asumen que trabajar o apaciguar la inflación es ponerle más taxes a las corporaciones. ¿En qué cabeza cabe eso? Esa matemática no da, es como Big la matemática government. que... Sí, o sea, es darle más poder al gobierno. ¿Y quienes han obtenido así el poder en el gobierno y lo ha engrandecido? Venezuela y Cuba. Y son con ellos con los cuales ellos quieren trabajar y quieren hacer negocios. Esto no tiene sentido. Definitivamente da tristeza de que no... el Partido Demócrata no sea claro, no sea honesto. Creo que es una falta de respeto lo que ellos están haciendo con sus votantes, de haberles dicho muchas promesas, pero la verdad no van a cumplir absolutamente ninguna, y lo único que están llevando es a esta gran nación a la miseria total. Y por eso los estados republicanos, y hablo aquí en especial de la Florida, está tratando a nivel estatal de cómo compensar, cómo poder que el ciudadano en la Florida no sufra de ese golpe tan duro que estamos recibiendo con la inflación y ahorita con todas estas ideologías y, bueno, el levantamiento de las sanciones. Natalia, ya nos tenemos que despedir, pero antes te voy a pedir, si quieres, ¿no?, que te quites el sombrero de directora de comunicaciones del Partido Republicano en la Florida. Estamos a tan solo días de unas elecciones cruciales en nuestra querida Colombia. Y sé que si estás aquí en los Estados Unidos luchando porque nosotros no se nos siga descosiendo el país, pues también hay una preocupación. Yo tengo una preocupación. Yo creo que ya se ha hecho lo más humanamente posible que nosotros podemos hacer desde estos micrófonos, pero ¿quieres dedicar unos 30 segundos a llamar la atención a todo ese pueblo colombiano que pueda estar escuchando aquí, que llamen a sus familiares o a los que nos estén escuchando en Colombia, que también nos escuchan? Claro que sí, definitivamente aquí me quito el sombrero y ya habla es esta colombiana que me tocó exiliarme precisamente por las FARC y todo ese desastre que hemos vivido en Colombia. Y yo lo único que les digo a los colombianos es de que no hay duda y no cabe duda de que todos queremos un cambio. Definitivamente Colombia necesita un cambio, pero aquí la pregunta más fuerte que nos tenemos que hacer cada uno de los colombianos es qué tipo de cambio queremos. Si un cambio para el avance, para el progreso, o un cambio para que definitivamente se monte totalmente la izquierda y seamos gobernados por Gustavo Petro, que es un exguerrillero y que está avalado por las FARC, por el ELN y toda esa guerrilla que ha hecho tanto daño a nuestro país. Entonces hay que decidir cuál es el tipo de cambio. Si el cambio a seguir adelante, a avanzar como colombianos o como se dice, hasta aquí llegó y nos quedamos con Gustavo Petro y sabemos que va a ser mucho más difícil tumbarlo, por ponerlo de esa manera. No le hagamos ese daño a nuestro país, no le hagamos ese daño a nuestro país. Miremos cómo está ahorita Chile por esas malas decisiones, miremos cómo está Venezuela y no seamos tan arrogantes de pensar que eso no nos va a pasar a nosotros, porque lo tenemos aquí, nada más en la puerta nos está tocando los comunistas para que le abramos la puerta y no lo podemos hacer. Muchas gracias. Natalia, como siempre un gusto, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, gracias. Natalia Medina con nosotros, directora de comunicaciones del Partido Republicano aquí en la Florida, con nosotros aquí en Cada Tarde. Vamos a hacer una pausa y seguimos con nuestra última hora de trabajo aquí en Cada Tarde. Agustina Costa y Karina Moncada. Gracias por la sintonía. Muchas personas nunca han limpiado los conductos de aire